te agradecemos, Señor, por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque Él dio su vida por nosotros, nos perdonó, nos salvó, nos reconcilió contigo, Señor, y murió en una cruz por todos nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Pedimos, Dios Rey Celestial, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón a tu palabra, Señor, que nos dé sabiduría para entenderla, comprenderla, para meditar en ella y ponerla por obras. También te pedimos, Padre nuestro, de que nos reveles todas las verdades, Señor, de este carácter de Jesucristo, de este rol de Jesucristo como sacerdote, como profeta y como Rey bendito Dios. Oramos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces, en ese boletín, el 667, que fue por el 2016 que lo publicaron, o 2017, definía que Cristo es la traducción griega de la palabra Mesías, que significa el ungido. Sí, le estoy haciendo una introducción de lo que significa Cristo en la Biblia. Y estoy tomando de ese boletín 667 la definición de Jesucristo, de Mesías. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento se ungía a personas que iban a ministrar como profetas, sacerdotes o reyes. Y entonces la palabra profeta decía que un profeta de Dios es alguien que revela a Dios, habla por Dios y le comunica a la gente las verdades que Dios quiere que ellos conozcan. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 8:13. Entonces, vamos a estudiar a Cristo como sacerdote. Entonces, una de las características de un sacerdote era que expiaba los pecados. Entonces, dice la palabra de Dios. A ver si lo colocamos en pantalla. Hebreos 8:13 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, ¿cierto? Entonces, se ha determinado que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Y los sacerdotes estaban para servir a sus semejantes, ¿cierto? Era un título que no es honorario. Y cada sumo sacerdote del Antiguo Testamento era ordenado para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces es de menester que Jesucristo también hacía lo mismo, ¿cierto? Vamos a mirar Hebreos 5.1. Hebreos 5.1 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y vamos a ver Hebreos 7:27. Hebreos 7:27. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sus sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces nosotros sabemos que los sacerdotes eran ordenados para presentar ofrendas y sacrificios. Y Jesucristo también hizo lo mismo, pero él fue la ofrenda. Los antiguos sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos ofrecían sacrificios todos los días y cada año por los pecados de la humanidad, ¿cierto? Y sacrificaban becerros, ovejas, palomas, animales para esos sacrificios. Sí. Y Jesucristo también cumplió con esa tarea, pero el propio sacrificio Jesucristo fue el mismo que se sacrificó, ¿cierto? Entonces, los sacrificios
no podían también ofrecerse en cualquier parte. Era preciso que se ofrecieran donde Dios lo ordenaba. En Deuteronomio 12, del 13 al 14, dice que el lugar indicado para ofrecer los sacrificios era el santuario, ¿cierto? Pero Jesucristo como sumo sacerdote tiene un lugar para ministrar. Mire que Él murió en una cruz, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿dónde está ministrando Él? Él está ministrando en los cielos, ¿cierto? Entonces, administra los cielos, puesto que Él está en el cielo y el santuario de Jesucristo está en el cielo, ¿cierto? Bueno, entonces, los sacerdotes, también otra característica de los sacerdotes del Antiguo Testamento era que ellos provenían de la tribu de Leví. Entonces, si Jesucristo hubiera sido sacerdote aquí en la tierra, no podía desempeñarse porque no era de la tribu de Leví, pero Jesucristo, vamos a mirar Hebreos 5:6. Hebreos 5:6. Hebreos 5:6. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesucristo no pertenecía de la orden de Leví, sino de la orden de Melquisedec. Y Jesucristo era un sacerdote para siempre, ¿cierto? No era los sacerdotes morían y tenían sus herederos, que eran de la... En cambio, Jesucristo viene de la orden de Melquisedec, que es un sacerdote que es para siempre. Entonces, él puede servir como sumo sacerdote en el cielo, porque allí el orden de Melquisedec rige el ministerio, y no la orden de Aarón. Entonces, nosotros podemos hacer... Cristo como sacerdote expió todos los pecados todos los pecados de la humanidad. Entonces nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué debemos recurrir a Jesucristo como sumo sacerdote? Según lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces podemos observar que podemos recurrir a Jesucristo como sumo sacerdote porque es ministrado como un sacerdote superior. Mire que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es un sacerdote eterno, es para siempre. Dice, también él ministra desde un lugar superior, desde el cielo, ¿cierto? Desde el cielo mismo. Y también, digamos, este sacerdocio está basado en mejores promesas. Vamos a ver Hebreos 8, de 6 al 13. Hebreos 8. De 6 al 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué debemos de recurrir a Jesucristo como sacerdote? Porque es el mediador de un mejor pacto. 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré la casa de Israel y la de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 10. Por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, ¿por qué debemos de recurrir a Jesucristo como sumo sacerdote? Porque está basado en mejores promesas, ¿cierto?
porque Él es el mediador. En el ministerio de Cristo como mediador es más excelente que el de los sacerdotes, porque está basado en un pacto superior y está basado en mejores promesas. Bueno, otra característica de estos, entre muchas, de los sacerdotes era que representaban la humanidad ante Dios. Vamos a mirar Hebreos 1:4. Hebreos 5, del 1 al 4. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Ya habíamos visto que Jesucristo también lo hizo, pero Él fue la propia ofrenda. Él fue la propia ofrenda por los pecados de la humanidad y fue para siempre, para que se muestre paciente con los ignorantes, extraviados, puesto que Él también está rodeado de divinidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Mire que Jesucristo era un sumo sacerdote perfecto y sin mancha, y Él murió no por los pecados de Él, sino por los pecados de nosotros. En cambio, los antiguos sacerdotes tenían primero que ofrecer sacrificios por los pecados de ellos, ¿cierto? Cuarto, y nadie toma para sí esta obra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bueno, entonces, Aarón fue escogido como sumo sacerdote y fue ordenado pues, e instado en su oficio. Fue escogido para ministrar a los hombres. La tarea principal de estos sacerdotes del Antiguo Testamento, habíamos dicho que era ofrecer sacrificios, ¿cierto? Y había una condición, que estos sacrificios fueran ofrecidos en un lugar indicado y una persona indicada, ¿cierto? Los descendientes de la tribu de Leví, Dios los escogió y ofrecían en el santuario. Y Jesucristo también fue también escogido por Dios. Dios en su omnisciencia, omnipresencia y potencia, entregó a su Hijo para que viniera a salvar al mundo, ¿cierto? Entonces Jesucristo es tanto el sacrificio como el sumo sacerdote que ministra el pueblo de Dios a base de una ofrenda que fue hecha de una vez y para siempre. Entonces, el sacerdocio de Cristo también puede destacar que Él es el sacerdocio es para siempre, según el orden de Melquisedec, pues él fue escogido, él es de la orden de Melquisedec. Entonces, ¿por qué debemos recurrir a Jesucristo como sumo sacerdote? ¿Por qué? Porque Él nos puede salvar de una vez y para siempre. Él no tenía que hacer los sacrificios todos los días ni anualmente. Y a los que Él nos puede salvar, a los que vienen a Él. Bueno, Él también, digamos, ¿por qué podemos recurrir a Jesucristo como sacerdote? Porque Él vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de todos nosotros. De todos. Él también debemos recurrir a Jesucristo como sumo sacerdote, porque Él nos representa ante Dios y nos va a representar siempre, ¿cierto? Y también porque Él ahora en este momento está administrando a favor de todos nosotros. Él está sentado a la diestra de los padres. Dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos. Bueno, entonces, Cristo no solo es sumo sacerdote, sino que también es abogado, abogado, es el abogado, es el sumo sacerdote y es el juez. Y intercede por nosotros. Sí. Entonces, otra característica es que Él entró al lugar santísimo. Vamos a mirarle Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire que su ministerio implica un cumplimiento. Dice, porque no entró
Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero Señor del cielo, y es lo mismo para presentarte ahora por nosotros ante Dios. Cuando Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, es porque ya Él, si está sentado, es porque Él ya terminó ese plan divino de salvación, ¿cierto? Él cumplió con el plan divino de salvación que nos dio el Señor, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos confiando en un sumo sacerdote que hizo un sacrificio una vez y para siempre, no un sumo sacerdote que tendría que ir cada año para predicar los pecados de todos nosotros y de él mismo, ¿cierto? Entonces, Jesucristo es un sacerdote celestial que ha entrado de una vez y para siempre al santuario eterno y allí nos representa ante Dios y lo va a hacer siempre. Nosotros si hacemos un cuadro comparativo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, nosotros vemos que los sacrificios en el antiguo pacto eran repetidos, en cambio ya con nuestro sumo sacerdote fue un solo sacrificio. En el antiguo pacto era la sangre de otros, era la sangre de los animales, ¿cierto? Y en este nuevo pacto fue la propia sangre que nos limpió de una vez y para siempre. En el antiguo pacto era solo el pueblo de Israel, y ahora nosotros, Él es para todos los pecadores que se arrepienten, que creen en Él. En el antiguo pacto, el sacerdote entraba al lugar santísimo y luego lo dejaba y regresaba por él cada año, ¿cierto? Y él entró en los cielos y Jesucristo permanecía ahí. Y en el antiguo pacto vino a bendecir al pueblo, y en este nuevo pacto Él vendrá a llevar a su pueblo. Entonces, otra característica del sacerdote dice que perfecciona a los creyentes. Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire que nosotros, con el sacrificio de Jesucristo, que pagó por nuestros pecados, nosotros ante Dios fuimos declarados justos, fuimos declarados rectos, fuimos limpiados de nuestros pecados. Entonces, Cristo está en un lugar de exaltación y victoria. Cuando Él venga, derrotará todo el enemigo y establecerá su reino de justicia. Los que hemos confiado en Él, no tenemos por qué temer, porque nosotros somos perfectos para siempre. Y los creyentes estamos completos en Él. Miremos Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Dice la palabra de Dios: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros tenemos una posición por Jesucristo, tenemos una posición perfecta ante Dios por causa de la obra consumada de Cristo. Entonces, ¿por qué debemos recurrir a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote? Porque los que hemos confiado en Él no tenemos por qué temer, ¿cierto? Porque hemos sido perfectos para siempre. Porque también nosotros en Jesucristo estamos completos. Y porque tenemos una posición perfecta ante Dios por causa de la obra consumada. Bueno, para continuar, Él también intercede continuamente con nosotros, ¿cierto? Y nosotros nos podemos preguntar por qué debemos recurrir a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Porque la Iglesia tiene un solo sumo sacerdote, que es el Hijo de Dios, quien vive para siempre. Y porque es un sacerdote inmutable, Él nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso significa que nosotros como creyentes tenemos mucha seguridad y confianza, y al igual que el pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando acudimos a nuestro sumo sacerdote Jesucristo, Él
Él nunca, él nunca va a cambiar porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Otra característica para terminar. Hermano, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Y el pueblo tenía que confesar todos los pecados. Si no confesaban todos los pecados, él entraba al lugar santísimo y abajo de las obras tenía unas campanillas. Y entonces cuando el sacerdote se movía dentro del santuario, se sonaban las campanitas. Si no sonaban las campanitas, fue porque murió y lo sacaban. Entonces, miren cómo era delicado de que uno tiene que confesar todos los pecados al Señor. No guardarse ningún pecado. Un sacerdote moría, un sumo sacerdote moría porque no confesaba los pecados. Y Cristo murió por nosotros. Amén. Por eso vemos otra característica de este sumo sacerdote, que este sumo sacerdote está libre de pecado, en Hebreos 7:26. En Hebreos 7:26. Sí, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, no importa cuál dedicados y obedientes hubieran sido los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero ellos no siempre podían suplir todas las necesidades del pueblo. Pero Jesucristo sí pudo suplir todas las necesidades del pueblo, porque era, como dice la palabra, que era un sumo sacerdote que nos convenía. Quiere decir que era apropiado para nosotros, porque Él suple completamente todas nuestras necesidades. ¿Por qué debemos recurrir a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote? Porque Él suple todas nuestras necesidades, porque nos convenía, quiere decir que era apropiado para nosotros. Él suple completamente nuestras necesidades y se hace énfasis en su impecabilidad, ¿cierto? Y porque siendo perfecto puede ejercer un ministerio perfecto y hacia su pueblo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar ya otro rol, a Jesucristo como profeta. Entonces dice que un profeta de Dios es alguien que revela a Dios, habla por Dios y le comunica a la gente las verdades de Dios. Las verdades que Dios quiere que ellos conozcan sin duda, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una de las características de varias, de un profeta. Juan 7, del 37 al 40. Juan 7, del 37 al 40. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Entonces, él anunció la bendición venidera, que iba a venir el Espíritu Santo. Dice, los ríos de agua viva describen la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y este don está disponible solo para los que creen en él, ¿cierto? Y a partir de Pentecostés, el Espíritu tomó morada permanente en el verdadero creyente, capacitándonos para ser testigos de Jesucristo. Otra característica que anunció el juicio venidero, Hechos 3:23. Hechos 3:23. Hebreo, sí, Hechos 3:23.
Hechos 3:23. Y todo hermano que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Vamos a mirar Marcos 16:16. Marcos 16:16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire que está anunciando el juicio venidero. Vamos a mirar Juan 8:24. Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, vuestros pecados moriréis. Mire que la palabra dice que los que creemos en Jesucristo somos salvos, ¿sí? Y que la salvación es cuestión de vida o muerte. Los que viven en pecado y rechazan a Jesucristo tendrán que morir en sus pecados. Entonces, no hay alternativa. O recibimos la salvación en Jesucristo, creyendo en lo que hizo Él por nosotros, o si lo rechazamos, ya vamos a tener la muerte eterna. También como los profetas tenían un conocimiento sobre lo natural. Entonces, vamos a mirar Juan 2:24. Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y vamos hasta el 25. Pero Jesús, perdóname, Juan 2:24-25. 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, él tenía el conocimiento sobrenatural, porque Jesucristo, siendo Dios, sabe lo que hay en el corazón y la mente de cada persona, ¿cierto? Él sabía lo que había en el hombre. Bueno, también como profeta, él realizó milagros y señales, ¿cierto? Él realizó milagros para atender las necesidades humanas y también usó los milagros como plataforma de lanzamiento para un mensaje que llevaba una verdad espiritual, ¿cierto? Él predicaba el reino de los cielos. Fue un profeta ungido por el Espíritu de Dios, Juan 3:34. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios nos da el Espíritu de la medida. Entonces nosotros, por ejemplo, también podemos tener un comparativo entre Cristo como nuestro profeta y los profetas del Antiguo Testamento. Cristo era el Hijo de Dios, ¿cierto? Y los hombres eran llamados por Dios. Cristo es un solo Hijo y eran muchos profetas. Y Cristo nos daba un mensaje final y completo, mientras que el mensaje de los profetas era un mensaje fragmentario e incompleto. El mensaje de Cristo del Evangelio era completo, el que daba la salvación. Entonces para terminar con Jesucristo como Rey. Entonces, dice este boletín, dice que un rey es alguien que tiene autoridad para gobernar, para reinar sobre un grupo de personas. El Hijo de Dios gobierna desde la eternidad y por la eternidad. Entonces vamos a mirar que Dios ha sido exaltado. Dios ha exaltado a Jesucristo como Rey en Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, él se ha sentado
a la diestra de la majestad de las alturas porque él terminó su obra, ¿cierto? Y se sentó en un lugar de honor al lado del Padre. Y esto prueba que Él es igual a Dios, porque ningún ser creado podría sentarse a la diestra de Dios. Entonces, un rey posee la grandeza, tiene autoridad. ¿Y por qué nosotros debemos recurrir a Jesucristo como rey? Porque Jesucristo, en Jesucristo está el poder y el reino, y todo lo que hay en los cielos y la tierra le pertenece a Él. ¿Me permite leer esta versión? Sí. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el bien sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el rey. ¿Por qué debemos recurrir a Jesucristo como rey? Porque en Él está el poder y el reino y todo lo que hay en los cielos. Y Él es el dueño del oro y la plata. Entonces, Él es el que nos puede suplir nuestras necesidades, no solamente nuestras necesidades espirituales, emocionales, sino también las físicas. Entonces, en resumen, o sea, Jesús, Cristo como sacerdote y profeta y rey, ¿por qué debemos recurrir a Él? A Jesucristo, porque es ministrado por un sacerdote superior, Jesucristo, y es ministrado en un lugar superior que es el cielo mismo. Porque solo Él nos puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de todos nosotros los creyentes. Porque Él nos representa ante Dios y nos va a representar por siempre. Y porque Él en este momento está ministrando a nuestro favor en el cielo. ¿Por qué debemos recurrir a Cristo como nuestro sacerdote? Porque los que han confiado en Él no tienen por qué temer, porque han sido hechos perfectos y para siempre. Porque los creyentes estamos completos en Él, porque tenemos una posición perfecta ante Dios por causa de la obra consumada de Dios. Nosotros como profetas podemos recurrir a Jesucristo como profeta, porque Él nos revela todas las verdades, todas las promesas a través de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar. Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Dios. Gracias, Señor, de darnos la oportunidad de recordar todo este carácter de Cristo como sacerdote, como rey, como profeta, bendito Padre. Gracias, Señor, porque podemos recordar que estamos en un mejor pacto, Señor. Que tenemos a un Dios que es para siempre, que está intercediendo constantemente por nosotros, que es nuestro Rey, que tiene autoridad, que tiene poder y que es el dueño de todo, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra están todas las profecías, Señor. Tú nos hablas a través de ella. Y nos dices cuáles son las promesas, cómo podemos llegar a ti. Tu palabra nos guía, nos fortalece, nos edifica y nos consuela. Te pedimos, Señor, que cada día aumentemos este conocimiento de Jesucristo, Señor. Que cada día, entre más lo conocemos más, nos enamoramos y que Él tome el control total de nuestra vida. Digan nuestro destino, que siga siendo todo para todos. Te lo agradecemos. Amén. Sí, gracias.